nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio llamado El Herrero, ubicado en el municipio de San Pedro de los Milagros, en el departamento de Antioquia. Se dedican sobre todo a la producción de la leche. En este momento lo que vamos a ver es que ellos dos están haciendo el proceso de ordeño. De cada uno de estos animales se sacan 23 litros de leche. En total serían 1.300 litros que son llevados a una prestigiosa empresa de la ciudad. El proceso es mecánico y miren qué interesante, sobre todo este municipio, que debemos destacar esta actividad. Les doy la bienvenida al capítulo de hoy. Muchos productores agropecuarios deben aplicar tecnologías al campo o no saben cómo hacerlo. Por eso en el siguiente informe les daremos algunos consejos para realizar esta actividad. Para que la inseminación artificial bovina sea efectiva, se deben de tener en cuenta 3 factores y no se pueden descuidar ninguno de los pasos para que no haya pérdidas ni de tiempo ni de dinero. En el siguiente informe les daremos algunas recomendaciones. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Televidentes de la finca de hoy, muy buenos días a todos ustedes. Hoy tengo como invitada a Catherine Vargas. Ella es especialista en sistemas de información geográfica de recursos naturales. Catherine, bienvenida a la finca de hoy, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Muchísimas gracias por invitarme y es un placer estar contigo en este momento. Gracias a ti por estar con nosotros. Catherine, tú como experta, digamos como especialista en todo este mundo de pronto de la tecnología para el campo, ¿cuáles serían esas recomendaciones que les darías a los productores agrícolas o pecuarios también para iniciar a implementar, ¿no? Para implementar esas tecnologías en el campo? ¿Cuáles serían esos primeros pasos que tú recomendarías para dar? Bueno, la base para poder tener un sistema de información geográfica es precisamente la información. Entonces, lo primero es identificar dónde está la información, en qué formato se está trabajando, cómo se está recolectando y empezar un primer proceso de digitalización de la información. En la mayoría de nuestros cultivos o los procesos que se manejan en Colombia son muy manuales, se llevan registros en libros y esto pues hace que los procesos sean más lentos. Entonces lo primero es empezar a digitalizar, tener la información centralizada y el segundo paso es de pronto identificar cuáles son esos procesos que están generando más cuellos de botella o más retrasos y tratar de mirar si es posible hacer una automatización del proceso. Un caso importante, o digamos lo primero que empiezan a trabajar es la recolección de información en campo. Es lo primero que en casi todas las industrias, no solamente en la parte de agricultura, buscan agilizar. Entonces lo hacen a través de dispositivos móviles y más que ahora, pues primero, el tema ya no es un problema de tecnología existe, está ahí lista para utilizar. Hay un problema a veces de comunicación, no en todo el territorio colombiano tenemos acceso a señal, pero estas aplicaciones tienen algo muy interesante y es que se puede recolectar la información fuera de línea y ya en el momento en que logra tener señal, inmediatamente se sincroniza. Nuestra entrevistada aconseja empezar con la utilización de herramientas en la nube para que los agricultores no tengan que invertir en infraestructura tecnológica, servidores, softwares o sistemas operativos, sino iniciar con herramientas gratuitas y accesibles. En lo que tiene que ver entonces con la implementación de tecnologías, bueno, sea esta de mapeo y análisis, sea cualquier otro software de gestión, ¿es algo entonces que recomiendas incluso para pequeños productores con predios pequeños hasta los más grandes? Sí, claro. O sea, lo ideal es que, y más en Colombia, que lo empecemos a hacer. Aquí en Colombia, sobre todo los grandes son los que ya tienen, pero los pequeños son los que más necesitan priorización, son los que menos desperdicio de recursos deberían tener. Entonces,
a medida o del tamaño que se tenga, se pueden hacer implementaciones. Esto no es solamente para los grandes, esto también para los pequeños en esos procesos. A veces incluso se ven mejores resultados en pequeños empresas o pequeños agricultores porque tienen un manejo más fácil de toda la información que tienen y los procesos son más rápidos. Catherine, coméntanos entonces, aparte, digamos, de esas recomendaciones que les das a los productores agropecuarios para empezar en este mundo de la tecnología en el campo, ¿cuáles crees entonces que son, digamos, los mayores beneficios que tanto un pequeño productor como un grande productor puede obtener con empezar a implementar cualquier tipo de tecnología en su producción agropecuaria? Ok, el principal beneficio es entender cómo está en este momento su cultivo. Si nosotros entendemos, podemos empezar a generar planes y acciones. Implementar tecnologías en predios agropecuarios genera a los productores una mayor certeza del aprovechamiento de insumos y del tiempo para llevar a cabo los procesos de manera automatizada y así darle prioridad a lo que realmente lo necesita en cada determinado momento. En la producción agroecológica sostenible es que desde hace 10 años las propietarias, madre e hijas de la finca Bellavista, ubicada en el municipio de Líbano, Tolima, encontraron la fórmula no solo para producir sus propios alimentos, sino para generar recursos económicos. La mujer en el campo, digamos, no tiene mucha generación de ingresos. Podemos hacer un aporte muy importante, digamos, al agro, digamos, desde el cuidado de animales y otras propuestas que no exigen tanto trabajo físico. En su pequeña granja caracterizada por el clima medio, hay desde ganado bovino hasta cerdas de cría, peces y cultivos vegetales, pero su principal explotación son las aves, especialmente las gallinas criollas, con las que producen huevo, carne y genética. Tenemos alimentos de muy buena calidad, tanto para nosotros como para las personas a quienes les vendemos. Mensualmente nos puede estar dejando unos 100.000 pesos. Que son las ganancias, pero pues realmente nosotros no vemos el proyecto tanto como la parte económica, o sea, la parte económica nos ayuda mucho, pero la mayor rentabilidad que, digamos, tenemos en el proyecto es, digamos, la base nutricional. La razón por la que las propietarias de la granja consideran que su rentabilidad va más allá del dinero es porque, según ellas, el proyecto tiene principios de economía circular y de autosostenibilidad. La parcela pues nos provee alimento para las gallinas, pero las gallinas también nos dan el abono, que es la gallinaza para llevar dentro del lote. La idea no es traer de afuera, sino la idea es al producir al máximo con los recursos que tenemos. Entonces, digamos, son 100.000 pesitos que recibimos, pero son totalmente libres. Su mayor esfuerzo, a pesar de tener conocimientos por tradición, ha estado en la recuperación de la genética y en estructurar el modelo como ejercicio constante. Mi madre siempre acostumbrada a tener gallinas criollas, pero en ese tiempo sueltas, no como ahora que se tienen en corralito. Tendrá unos 7 por 5 metros cuadrados y manejamos, hay alrededor de unas 40 gallinas ahí que están en ese lote. Hay 3 corrales. Se tienen primero en una parte, cuando ya se acaba la comida y se pasan al otro. Y hay un galpón para que duerman y están los ponederos para que ellas pongan. A pesar de que en el invierno esta gallina disminuye la postura, las mujeres García Ávila le encuentran superioridad gracias a su diversidad de biotipos y las posturas cíclicas de hasta 30 huevos. Más duradera que la otra. Por la calidad, la carne, los huevos son rojos, más nutritivos y más de alimento. Esa Harlem Brown, pues solamente son 2 años y son 6 meses para sostenerla, o sea, 1 año y medio de producción. La gallina criolla puede durar unos 5 años produciendo huevos. Unas, por ejemplo, lo que son mejores productoras de huevo, que son las mestizas, y las gallinas bastas, pues las tenemos como para carne, pero realmente es mucha variedad. Chirosas, las cariocas, tarabiadas, las negras, patepato, las cenizas, cresta de rosa, paturras, copetonas, son muy resistentes al frío, digamos al calor. Nuestras entrevistadas han creado incluso fórmulas propias de alimentación balanceada, lo que les permite ahorrarse la inversión en concentrados.
Para el contenido de proteína utilizamos entre un 18 y 20% pues en su producción y pues a base de forrajes también de frutas, de los desechos de cocina, del frijol. Lo cocinamos y se les da en ensilajes. Otras veces lo que hacemos es seco, lo tostamos, se muele, se sacan harinas y se hace una mezcla con la yuca, con las frutas, el plátano, lo que saquemos, le adicionamos cáscara de huevo, harina de pescado, de las mismas espinas que consumimos ahí en la finca, de los peces, los huesos, entonces los quemamos y sacamos la harina. Con maicito y echarles madre de agua y hoja de bore. Y desperdicio de cocina, lo que es la cáscara de papa, todo lo que sale de la cocina también se le puede echar a ella. Sembramos el maíz, la yuca, la uyama, forrajes como el nacedero. A pesar de la resistencia a enfermedades, acá se manejan los propios trucos para la prevención. Los patos tienen un sistema inmune muy fuerte. En cada semana en el agüita le colocamos ajo, otra semana ají, limoncito, párico. Para garantizar la estabilidad productiva de huevo, carne y genética, todas las hembras son acompañadas de gallo desde que cumplen los 4 meses de vida. La relación es de 10 gallinas por cada gallo. Mantener la producción de 100 quesos, 100 cuajadas y 80 litros de yogur semanales es la meta de esta microempresa ubicada en la reconocida Laguna La Cocha en Nariño, cuyas ventas son puerta a puerta en la ciudad de Pasto. Ellos generan 5 empleos familiares directos. Sin embargo, ese objetivo y ese rendimiento pueden ponerse en riesgo por la calidad deficiente en cualquiera de las 14 cantinas de leche compradas semanalmente. En cifras, ellos mismos nos ilustran de lo que sucede si la leche de una sola caneca es deficiente y se utiliza en la elaboración de quesos. Más o menos viene a pérdida de 9.000 pesos por ti. Entonces, si está de buena calidad, una tina de 40 da 17 quesos de 350 gramos. Y si la leche está mala calidad, llega a dejar como a 15 quesos por tina de 40. Para no afectar los rendimientos y en consecuencia la economía de su pequeña empresa, los Jojoa son supremamente exigentes con los ganaderos a quienes les compran la leche. A toda cantina le realizan una serie de pruebas para evaluar la calidad. Su proceso industrial está acompañado por profesionales de la Secretaría de Agricultura local. Una recomendación primordial es en cuanto a la higiene a la hora de manipular los alimentos, porque nosotros debemos ser responsables con la salud de nuestros consumidores. Nosotros siempre utilizamos una cuchara de leche con una cuchara de alcohol, en el cual se mide la acidez en la leche. Si la leche está en buen estado, la leche no llega a cortarse, queda en la textura igual. Pero si la leche está mal, en mal estado, con leches ácidas mezcladas, llega a cortarse, o sea, al mismo momento en grumo, llega a quedar grumos. Esta prueba de pH es indicativo de contaminación con bacterias. Otro aspecto supremamente importante para nuestros entrevistados es el tiempo que el líquido lleve de haber sido ordeñado. Fresca tiene que ser del día, no tiene que tener ni un día guardada, fresca. Ordeñada en la mañana y en 1 hora o máximo 2 horas que llegue a la planta. La tercera exigencia es que el líquido tenga una cantidad de grasa específica, la cual se mide con este densímetro, cualidad que el ganadero logra mediante genética y alimentación de sus bovinos. Más que todo, la densidad de la leche la miramos que tenga un promedio un rango entre 0.29 gramos sobre mililitro a 1.035. La cuarta variable es la temperatura. Acá no reciben leches que registren temperaturas superiores a los 22 grados centígrados con el fin de no alterar el proceso, básicamente de cocción, mediante el que se da el valor agregado del queso y la cuajada particularmente. Cocinar la leche a una temperatura de 70 grados, luego se la baja a una temperatura de 45 grados, claro, obteniéndola durante 30 minutos a esa temperatura, ¿no? Porque eso se llama pasteurizar la leche. Luego se sigue el proceso que es la adición del el cuajo, la sal y el cloruro. La temperatura ideal del cuajo es a 35 a 40 grados centígrados con el tipo de cuajo que utilizamos. Si hay diferentes cuajos que pueden estar por encima o por debajo de esta temperatura.
El proceso del queso y la cuajada son similares. En ambos la leche es adicionada con cuajo, sal y cloruro de calcio. La diferencia es que al final el queso se somete a molienda y la cuajada no. En la elaboración del yogur, estos microempresarios aseguran que es normal que en el procesamiento se pierda 1 litro de líquido por cada cantina de 40 litros de leche. Su fórmula es cultivar por cada caneca 6 vasos de cualquier yogur comercial y mezclarlos con mermeladas de fruta previamente elaboradas. Se coloca la leche a cocinar, nosotros la cocinamos la leche, no la pasteurizamos, la bajamos a una temperatura de 40 grados, solo le damos solamente el yogur y lo dejamos en incubación en 7 horas. Luego nosotros, aparte de eso, preparamos las mermeladas según el sabor que se vaya a procesar el yogur. Procesamos yogur de fresa, de mora, de guanábana y mango. Paulatinamente, los dueños de la pequeña empresa que lleva 20 años de trabajo han logrado el registro INVIMA para la producción del queso y la cuajada. Frente al yogur aseguran que hay limitantes debido a que la norma no discrimina los precios de la certificación entregada a los pequeños y a los grandes empresarios, es decir, les cobra por igual. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta, ¿de qué color son los huevos que pone la gallina araucana, también conocida como gallina mapuche? A, azul. B, blanco. C, marrón. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta, ¿de qué color son los huevos que pone la gallina araucana, también conocida como gallina mapuche? A, azul. B, blanco. C, marrón. La respuesta correcta es la A. La gallina araucana o mapuche es originaria del sur de Chile y Argentina. Su huevo se caracteriza por ser de azul verdoso. Esto se debe a la enzima que se segrega del oviducto de la gallina que transforma la hemoglobina en biliverdina, la cual se incorpora al huevo al formarse la cáscara. Debido a que el huevo es un alimento habitual en la alimentación de los seres humanos, los avicultores ven en la producción de este una oportunidad para generar nuevos ingresos que les permitan mejorar su calidad de vida. Pero para que les sea posible competir en el mercado, es necesario que el alimento cuente con todas las propiedades nutricionales necesarias y se garantice su inocuidad, pues de esta manera podrán obtener mayor rentabilidad. Desde el municipio de Piedecuesta, Santander, la avicultora Marta Camargo dará algunos cuidados y recomendaciones a tener en cuenta durante todo el proceso de recolección del huevo, que van desde la fumigación de los galpones hasta la hora de su comercialización. Normalmente la gallina empieza a poner temprano, después de las 5:30 de la mañana, ¿sí? Entonces, cuando se va a fumigar, normalmente se hace después de las 3 de la tarde. Se recoge a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde se recoge nuevamente y se cierra. Entonces, a esa hora se hace la fumigación, para evitar de que los huevos se contaminen. El huevo que sale vencido un poquito se va descartando, ¿sí? Porque en la cubeta pues no debe poner, porque debe poner algún tipo de que se dañe, se contamine o algo. O el huevo que está muy sucio también. Sin duda, la dureza y limpieza de la cáscara son factores que influyen directamente en la comercialización y venta de los huevos. Para lograr huevos limpios y con cáscaras resistentes, es necesario que la alimentación de la gallina sea totalmente sana y fresca. Asimismo, deberá contar con todas las vacunas necesarias. De este modo, se evitará que las aves presenten infecciones que causen la aparición de heces líquidas, pues estas son las principales responsables de huevos sucios. En caso de que el huevo se llegue a ensuciar, se deberá limpiar en seco con esponja de alambre. Solamente se limpia el huevito que se pueda limpiar, que tenga por ahí tamo picado. Se limpia con esponja. ¿Por qué? Porque el huevo no se debe mojar. El huevo es como una esponja. Si usted le acerca algún producto límpido, desinfectante, el huevo lo absorbe. E igualmente, si usted lo moja, el huevo en 1 o 2 días no le pasa nada, pero ya el tercer, cuarto día empieza a descomponerse. El volumen del huevo está relacionado directamente con el peso y el tamaño corporal de la gallina, por lo que los carbohidratos, proteínas, grasas, minerales y vitaminas presentes en la alimentación serán de vital importancia para obtener huevos de gran tamaño que generen mayores ganancias. A la hora de venderlos, se deberán pasar por una máquina clasificadora que los pese y separe de acuerdo con el tamaño que presentan, bien sea B, A, AA o AAA, para luego almacenarlo el menor tiempo posible. El huevo, venderlo, comercializarlo fresco, no
no almacenarlo, porque es que hay gente que almacena, por ejemplo, huevos que 8, 10, 15 días y después lo sacan al mercado. No es igual que comerse un huevo de 2 días, ¿sí? Almacenado. Entonces, normalmente uno pues lo vende lo más pronto posible para que el cliente lo consuma fresco. El A está saliendo más que el AA, porque la gallina que tenemos ahorita pues es nueva. Tenemos una de 45 semanas y una de 30 semanas, entonces el huevo está saliendo sobre todo ese A. Cada tipo tiene el cartel B, que es el más pequeño, también tiene su color, que es el verde. Entonces así no hay problema de que uno se equivoque y mandarle al cliente un tipo que no es. Toda la maquinaria y objetos con los que se manipulan los huevos tendrán que estar correctamente desinfectados y limpios. De lo contrario, se podrán contaminar, afectando tanto la inocuidad del alimento como la salud y bienestar de los compradores. Se le hace mantenimiento. Esta mantenimiento se hace, pues, normalmente yo cojo una esponjita con jabón, se limpia con cuidado y se va secando. Que se partió un huevo, entonces se trae la esponja con el jabón y un paño limpio y se limpia. Como eso tiene una bandeja debajo, el huevo que se parte cae debajo, la bandeja. Entonces ya se saca la bandeja después, se limpia y se le hace limpieza a la máquina. Ya, regularmente eso se hace diario, porque como la máquina queda siempre que el tamito por ahí que eso, entonces ya por la tarde se le hace la limpieza. Es importante que el lugar de almacenamiento esté totalmente limpio y sin elementos que puedan dañar la cáscara. Asimismo, se recomienda que las condiciones de tiempo, temperatura y humedad se determinen teniendo en cuenta la condición higiénica de los huevos. Erika y televidentes de la finca de hoy, muy buenos días. Hoy tengo como invitada a Patricia Rivera. Ella es zootecnista y especialista en reproducción bovina. Patricia, muy buenos días, bienvenida a la finca de hoy. Buenos días, Rocío, muchas gracias. Buenos días a todos los televidentes. Patricia, en muchas ocasiones en el programa les hemos explicado a los ganaderos qué deben hacer en un proceso de inseminación artificial, el paso a paso, recomendaciones, consejos, pero esta vez queríamos preguntarte a ti como experta en el tema, ¿cuáles son esos errores más comunes que suelen o pueden cometerse en el proceso que resulten pues efectivamente en que las hembras no entren en gestación? ¿Cuáles son o cuáles serían esos errores que los ganaderos no deben cometer? Sí, Rocío. Pues mira, hay 3 temas muy importantes para llevar a cabo un programa de inseminación. Yo los baso en 3. Primero es la detección de celos, segundo es la calidad de mano de obra que tú tengas en la finca y tercero la descongelación de la pajilla. Cuando no se hace una observación correcta del calor de una vaca, la gente suele apresurarse, apenas ella empieza a montarse una en otra, piensa que ya está en calor, la inseminan pronto, entonces esto pues no va a lograrse una preñez efectiva. Podemos observar de una mala manera, de pronto si usamos los calentadores, que son animales pues que han sido operados, o simplemente con terapia hormonal para que nos detecten calores y estos animales no están trabajando de manera correcta. Otro error común es que los ganaderos asuman que cualquier operario puede realizar la inseminación. Si es una persona nueva, debe evaluarla o capacitarla para asegurar que la tarea se haga adecuadamente. En el manejo del material seminal suelen cometerse errores importantes. Piensan que pues como está el tubito ahí congelado lo podemos manipular de cualquier manera, entonces lo descongelan de manera no apropiada. Una pajilla debe descongelarse a una temperatura de 37 grados centígrados durante 40 o 20 segundos dependiendo del tipo de pajilla. Entonces a veces suelen meterse la pajilla debajo del brazo o descongelarla frotándola, o simplemente montándola en la pistola, introduciéndola en la vaca y ya asumen que es una buena manera de descongelar. Entonces, de pronto con estos métodos que no son los correctos, tú puedes preñar la vaca, pero si hicieras el método que es el método correcto, a una temperatura apropiada y un tiempo apropiado, pues preñarías muchísimo más. Si un ganadero cometiera el error, por ejemplo, en descongelar mal la pajilla, ¿a cuánto porcentaje disminuiría esa efectividad para lograr esa preñez en la hembra? Sí, pues mira, es impresionante porque nosotros después de la descongelación de la pajilla debemos tener un mínimo de 10 millones de espermatozoides viables.
Entonces, cada vez que haces tú un mal método, se disminuye, mejor dicho, a veces en más del 10%, entonces no vas a tener una preñez apta. ¿Esas condiciones de la pajilla también podrían cambiar o podrían verse afectadas si no se tiene la temperatura apropiada o si suele haber un fallo en esa temperatura, digamos, en las que se conservan, ¿cierto? Sí, Rocío, es impresionante porque si tú usas la temperatura muy fría, pues no se van a descongelar. Si usas la temperatura muy caliente, van a morir los espermatozoides. No se va a llevar el proceso que debe ser, en el cual ellos se van descongelando hasta poder ya estar aptos para la inseminación. Para el proceso se debe revisar consecutivamente que los termómetros utilizados sean funcionales para monitorear correctamente la temperatura y no sobrepasar los valores indicados. Al regreso, emprendedores que le apuestan a los agronegocios verdes y conoceremos cómo trabajar la mancha de alga en el Marañón. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Desde el corredor del páramo de Cundinamarca veremos qué son los negocios verdes, un desafío actualmente, y una experta nos cuenta cómo llegar a ellos. Todo esto en instantes. La calidad de la leche es una característica que no solamente pertenece a las grandes producciones. Por eso el Instituto Colombiano Agropecuario ICA pretende posicionar las pequeñas producciones en este tema, teniendo en cuenta algunas modificaciones en la certificación. Hoy les hablaremos sobre una enfermedad que afecta al cultivo de Marañón y que se llama mancha de alga. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo prevenirla? Todo esto en instantes. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. Con el compromiso de los campesinos de los 22 municipios ubicados en las cercanías de los páramos de Guerrero, Chingaza, Guacheneque, Cruz Verde y Sumapaz, de gran influencia sobre las cuencas de los ríos Bogotá y Orinoco, entidades públicas y privadas promueven los negocios verdes como estrategia de conservación ambiental y de productividad. Ahí se han ido generando una serie de emprendimientos que tienen que ver con los productos nativos. Si te estoy hablando de las chuguas, de las civias, de los cubios, las habas que no son nativas, la quinoa, el amaranto. Tú encuentras hasta 20 y 30 variedades de papas de distintas formas. Tú la abres y te encuentras muchas veces un arco iris, y ahí es donde es el plus de los productores. Hay una cadena, hay un buen movimiento de restaurantes. Las dos principales estrategias han sido el agroturismo y el avistamiento de aves. No quiere decir que los campesinos solamente están dedicados al turismo, sino que diversifican sus actividades productivas de tal manera que pueden vivir de la agricultura, pueden vivir de la ganadería y también del turismo. Los negocios verdes se fundamentan en tres pilares. El primero, en reducir los impactos negativos sobre el ambiente, por ejemplo, con la fertilización que utiliza el compost, además de promover un consumo más responsable. Cuando estoy hablando de buenas prácticas ambientales, estoy hablando justamente de ir sustituyendo los insumos químicos por insumos naturales. En términos de insecticidas, o sea, hay insecticidas que son supremamente contaminantes con el agua, tener energías alternativas, en los vertimientos que ocasionas, que no redunden en la contaminación de las aguas, los insumos que compres, por ejemplo, ojalá no sean insumos contaminantes. Podemos estar hablando de la conservación de un bosque, de mantener el agua limpia. Los pilares 2 y 3 de los negocios verdes tienen que ver con el compromiso del campesino en relación con su comunidad y con la economía propia. Cuando hablamos de prácticas sociales positivas, estamos hablando de que usted tiene un trato justo con sus trabajadores. Y cuando hablamos de impactos ambientales económicos, de prácticas ambientales económicas positivas, es que usted
está cuidando su economía, tiene un buen proceso o buenos procesos de comercialización, está encaminado hacia eso, que está pensando en el costo-beneficio. En ese proceso de diversificación, donde incluso el turismo le suma recursos a la finca, el granjero debe tener claras las prácticas que no debe realizar. Lo que no se debe hacer es generar impactos negativos sobre el ambiente. Tú puedes tener ganado, pero lo puedes también tener con bosque y lo puedes combinar con agricultura. Ese es el ideal. Si tú estás generando impactos negativos con el ambiente, no estás haciendo negocio, o sea, ya de entrada no estás haciendo negocio sostenible. Si tú tienes un trato no justo con los trabajadores, tampoco estás haciendo negocios verdes. Y si tú tienes una buena producción, como una producción, digamos, de seguridad alimentaria, pero no estás pensando en la comercialización y en el costo-beneficio, pues eso tampoco es un negocio verde. El modelo, según los expertos, necesita también del compromiso de los consumidores y de los líderes políticos del país. Tú encuentras en los supermercados papas fritas o papas a la francesa que vienen de Canadá. Nosotros, Colombia, pues es un país papero por tradición, entonces deberíamos posibilitarles a nuestros campesinos que tengan mayores posibilidades de transformación. La estrategia de conservación del corredor de páramos protege 28 reservas naturales de la sociedad civil, cuenta con numerosos emprendimientos y tiene el apoyo de varios restaurantes de Bogotá que prefieren los productos nativos bajo producción limpia. En la zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar, perteneciente a la ciudad de Bogotá, el Colegio de la Vereda Pasquilla ha decidido implementar en sus instalaciones estudiantiles un cultivo hidropónico de lechuga, el cual no necesita de un espacio abundante para su ejecución. Este proyecto pedagógico y comunitario ha sido realizado con el fin de inculcar labores de agricultura que sirvan para impulsar el emprendimiento desde las aulas y que además sea un apoyo económico para la compra de utensilios del ámbito académico. El proyecto lleva alrededor de 2 años. Es una forma diferente de trabajar la agricultura. Con los niños trabajamos en la asignatura de emprendimiento agropecuario. Desde el colegio, pues es una nueva forma, son nuevas tecnologías que aprenden ellos para manejar en su ruralidad. Es un sistema muy bueno porque se necesita poco espacio y da unos rendimientos muy altos, ¿sí? Entonces en poco espacio tienes muy buena producción. Se manejan mejor las plagas, se optimiza el manejo del agua, aparte que son tecnologías limpias. El área del invernadero en el que trabajan los estudiantes y la comunidad de la Vereda Pasquilla cuenta con un área de 60 metros cuadrados, en los que con tubería galvanizada que va unida a un conjunto de mangueras conectadas a un tanque de 1000 litros, que por medio de una botobomba conforman el sistema de riego para estas hortalizas que se encuentran sembradas en tubos de PVC. Esto es un área bastante pequeña, pues el colegio es muy pequeño, entonces es un área pequeña, pero entonces lo tenemos en forma piramidal, donde el riego se hace por recirculación. ¿Sí? Entonces hay un tanque donde se aplican los nutrientes para las plantas y con un temporizador, pues cada cierto tiempo se prende el riego y se manejan ahí los mismos nutrientes. La distribución que debe haber bajo este sistema de cultivo entre cada hortaliza tiene que ser de 15 centímetros, con un radio aproximado de 5 centímetros para que la raíz de la lechuga que se encuentra sembrada en una espuma fenólica, la cual cuenta con una porosidad homogénea que le permite generar las condiciones adecuadas para que pueda desarrollarse de manera óptima la planta. Se hace plantulación, ¿sí? Se hace plantulación en bandejas de germinación. Después de la germinación vienen y se trasplantan aquí en el invernadero. Es a raíz desnuda, ¿sí? O sea, la espuma es como el soporte de la planta, ¿sí? Y simplemente está la raíz en el agua, permanece en el agua la raíz. Para mantener el cultivo en óptimas condiciones debe realizarse un control en los macronutrientes o elementos mayores como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y hierro. El productor también debe tener en cuenta el suministro de micronutrientes o elementos menores como ácido bórico, cloruro de magnesio, cloruro cuprio, trióxido de molibdeno y sulfato de zinc, los cuales deben mezclarse en 450 mililitros de agua.
Después recoger una ración de 250 mililitros de esta combinación y disolverla en un tanque con una capacidad de 1000 litros, el cual a través del sistema de riego le brindará los nutrientes a la siembra para que se pueda desarrollar. Elementos mayores y menores, que hay que tenerlos en una excelente calidad, de acuerdo al pH y la conductividad que nos muestran unos aparatos que tenemos para llevar ese registro. Prácticamente a diario, un pHímetro y un conductímetro. En este cultivo hidropónico se pueden llegar a alcanzar en promedio una producción de 1.200 a 1.300 lechugas, en donde estas hortalizas deben alcanzar los 250 gramos para que se puedan comercializar y alcanzar los beneficios económicos que ayuden a la comunidad de la vereda y al Colegio Pasquilla, debido a que no es tan solo un proyecto pedagógico, sino también es de carácter comunitario, en donde participa la asociación Azopasquillita, la cual realiza las labores de administración de ventas del cultivo, en donde el dinero recaudado es para beneficio de los estudiantes. Estas ventas se hacen más o menos cada 4 meses, ¿sí? Son 70 niños más o menos aproximadamente en la institución y pues intentamos recoger casi 1 millón de pesos al año, pero pues lo que nos alcance para los uniformes. Les hemos dado camisetas, les hemos dado medias, la camiseta tipo polo para los 70 niños de la institución. El sistema de ventilación que se maneja en este invernadero para controlar los niveles de temperatura y humedad que suelen ser más elevados dentro del cobertizo que en el exterior es por medio de una ventana que están en los costados laterales, las cuales en el día deben abrirse para que la temperatura disminuya, al igual que ocurre con la humedad, ya que con la apertura de las ventanas se logra que el vapor concentrado en el invernadero baje. Ella es la zootecnista Paula Andrea Fajardo Insuati, la profesional del ICA encargada de velar por la inocuidad de la leche que se produce en el departamento de Nariño a través de la certificación de los predios en buenas prácticas ganaderas. Su mensaje más que coercitivo es de invitación a los pequeños ganaderos para que se comprometan con la entrega de una leche de calidad mediante un proceso práctico y sobre todo a bajos costos. Para ello han clasificado los predios en microminifundios. Se requiere un cambio de mentalidad. El número de animales, la extensión de tierra no ofrece ningún tipo de condicionante. Nosotros tenemos en Nariño productores certificados con una vaca nordeño con 8 litros de leche diaria. Se consideran microfundios, predios con extensiones menores a los 10.000 metros cuadrados. En Pasto en particular han sido certificados en buenas prácticas ganaderas un total de 27 de estos predios. El 80% de nuestros productores de leche son microminifundistas. Un ordeño manual tienen máximo 3-4 animales en ordeño, con una producción aproximada de 40 a 50 litros diarios. El sistema de acopio lo hacen en tanque de frío. El objetivo es desmitificar la idea de que para producir con calidad se necesitan grandes extensiones de tierra, mucha disponibilidad de tiempo o abundancia de capital. Según nuestra entrevistada, los ganaderos que ya se han certificado han invertido desde 300.000 pesos hasta 2 millones, realizando básicamente ajustes a su infraestructura. Los procesos de asesoría y auditoría son totalmente gratuitos. Siendo juicioso se demora 6 meses, porque el ICA valida los criterios con 3 meses de existencia. Los recursos que se necesitan para certificación varía dependiendo de la habilidad del productor para adecuar lo que se requiere. Nosotros aquí vemos instalaciones sencillas, instalaciones que ellos han construido con sus propias manos, que lógicamente les abaratan los costos. El ICA no exige lujos. La dedicación y el interés se ven compensados inmediatamente. Le permite, obviamente, hacer una liquidación diferencial. Gana una bonificación de 14.5 pesos por litro cuando se ha certificado en BPG. ¿Qué gana? Tranquilidad. Usted le enseña al productor campesino que tranquilo venda su leche a la mejor planta, pero que está totalmente seguro de que la leche que se van a tomar los niños, que se va a tomar la gente inclusive de su población, es una leche sana. La norma para la certificación de las buenas prácticas ganaderas adaptadas a los microfundios comprende 3 condiciones básicas de organización. La primera es que el lugar de ordeño brinde bienestar tanto para el ordeñador como para los animales y que evite los riesgos de contaminación de la leche por viento, por lluvia, por pisos empantanados o por estiércol. El sitio de ordeño debe ser un sitio bajo techo, cubierto. Si lo estamos instalando en el potrero, que sea el sitio del potrero más limpio.
que todos los utensilios que ellos utilicen sean limpios y que en el sitio de ordeño se implemente una rutina de ordeño, dependiendo de la que el productor escoja. Que se lleve a cabo un sellado, un presellado. La segunda condición es que los insumos necesarios para la producción se almacenen correctamente. Hay instalaciones también para el almacenamiento de concentrados y sales, que en nuestro caso son bodegas pequeñas o son baldes en los que almacenan con tapas herméticas y cerradas el concentrado y la sal. Y tenemos un sitio donde ellos tienen sus registros y su documentación, que puede llamarse oficina, pero que en estos sistemas pequeños pues es una mesita organizada con toda su documentación. La tercera condición tiene que ver con el manejo de la información de lo que ocurre dentro del hato. En la auditoría se evalúa la administración de por lo menos 7 registros diferentes. El registro más importante para el ICA y para el productor es el registro de aplicación de medicamentos, que es el que nos lleva a la trazabilidad de si la leche está o no está contaminada. Además de eso, se llevan registros del manejo de potreros y praderas, registro de control de plagas, registros de Cardex de medicamentos y alimentos. Existe un registro que para el ICA es importante la trazabilidad, que es el de ingreso de personas. En Pasto, el pequeño ganadero que está interesado en certificarse, basta con que se acerque a la Secretaría de Agricultura y allí, gracias al convenio interadministrativo entre la Alcaldía, el SENA y el ICA, le son asignados los médicos veterinarios y zootecnistas que le acompañarán en el proceso técnico, sanitario y sistemático sin pagar un solo peso. Un invernadero tiene la capacidad de aclimatar o cambiar las temperaturas del ambiente. Está conformado por una estructura de plástico o metal que protege los cultivos de factores externos como heladas, vientos fuertes, granizos o insectos que puedan dañarlo. Además, brinda la iluminación que necesitan los cultivos y genera mayor productividad en las plantas. Las personas tanto urbanas como rurales pueden tener este tipo de espacios en sus casas para ayudar a la autosostenibilidad y la alimentación de sus familias. Además, se puede convertir en una entrada extra a las actividades económicas que realicen. Este invernadero nos permite darle temperatura adecuada a las plantas, aislarla de contaminantes ambientales, ¿no? También librarla un poco del viento y de las lluvias, ¿no? Que son aquí, por ser clima frío, son muy fuertes y nos queman las plantas. Entonces manejamos una temperatura siquiera de unos 25 a 35 grados. Las condiciones que requiere el invernadero para que las plantas se desarrollen bien es que cuente con suficiente luminosidad, ya que las plantas que allí se encuentran necesitan mínimo 6 horas de luz al día. Además, la temperatura del lugar debe oscilar entre los 20 grados centígrados al día y durante la noche debe oscilar entre los 7 grados centígrados. A raíz de las capacitaciones que nos brindó la Secretaría de Agricultura, empezamos a aprender a manejarlo y a controlar temperaturas. Entonces, el invernadero, lo más importante que nos permite a nosotros es darle el espacio en cuestión de temperatura y humedad exacto que necesitan las plantas. Para regular y mantener la temperatura controlada del espacio, es importante que los agricultores dispongan de polisombras. Estas mallas tejidas ayudan en dicha labor. Cuando es mucha la temperatura, manejamos lo que es el polisombra, que es el que nos regula la temperatura. Entonces lo estamos movilizando hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del fresco que necesitemos para las plantas. En este caso, el área de la terraza es de 4 metros cuadrados y tiene una capacidad para albergar 60 bandejas, lo cual significa 12.000 plántulas en total. Cada bandeja tiene 200 orificios, ¿no? 200, y como manejamos 60, entonces nos permite estar produciendo 12.000 plántulas. En los invernaderos caseros se pueden cultivar distintas especies de plantas, pero las más comunes son las hortalizas como la zanahoria o la espinaca, además de vegetales como pimientos o tomates, ya que absorben más cantidad de nutrientes y su cultivo es fácil ya que se dan en cualquier época del año. Las plantas que están en este momento tenemos uchuva, tomate de árbol dentro de los frutales. Dentro de las hortalizas tenemos remolacha, tenemos pimentón, tenemos zanahoria, tenemos brócoli, tenemos cilantro, tenemos perejil, tenemos cebolla puerro, tenemos rábano, tenemos pepino de rellenar,
Adicionalmente, las condiciones de humedad son importantes. Las plantas requieren de una humedad relativa que esté entre 45 y 60%. En la fertilización de los cultivos del invernadero, se recomienda aplicar sustrato con regularidad para lograr el desarrollo de las plantas. Para nosotros iniciar el proceso de sembrado utilizamos lo que se llama el sustrato, ¿no? Eso se llama turba. La turba es un producto que viene importado. Entonces esa turba nos garantiza de que las semillas que se coloquen allí nos van a dar el espacio para que forme raíz y la humedad que se conserve por mucho más tiempo que manejarlo en suelo básico común y corriente. El invernadero se utiliza básicamente para el crecimiento rápido y sano de las semillas. Cuando éstas cuenten con una altura mínima de 10 centímetros, se procede a trasplantarla a la tierra donde terminarán su proceso de desarrollo. Cephaleurus virescens, o también conocida como la mancha de alga, es una enfermedad que ataca los cultivos de Marañón. Por su comportamiento, el alga agrede los tejidos cutáneos de las zonas aledañas al fruto, como el pseudofruto y las hojas. Por esta razón, la patología se clasifica dentro del grupo de las enfermedades secundarias. Sin embargo, en los casos más graves, puede llegar a presentarse en la totalidad de la planta. Ya en cuanto a enfermedades, en la parte foliar podemos ver una enfermedad que es ocasionada por una alga, se llama Cephaleurus virescens, y esa alga lo que hace es crear unas manchas de forma anaranjado oscuro y, o de color de óxido encima o en la parte abaxial de la lámina foliar. Los cefaleuros son considerados parásitos débiles que aprovechan los daños primarios causados por otras plagas o enfermedades para poder invadir los tejidos de las plantas. El alga genera una especie de cojín afelpado de forma redondeada de 2 a 3 milímetros de diámetro sobre las hojas y de forma irregular en el resto de la planta. El color naranja se debe a la presencia de carotenos en las células del alga. El alga tiene unos síntomas muy característicos, que ella crece en el haz, o sea, en la parte de arriba de la hoja, y se presentan unas manchas como de carácter felpudo, aterciopelado, de color óxido encima. Cuando es mucha la incidencia y la severidad de esta enfermedad, puede reducir la eficiencia fotosintética de la planta, hinchazones en las ramas, rajaduras en la corteza y muerte de tejidos de las hojas. Los mayores factores que pueden llevar a que el alga se expanda por la planta son las altas temperaturas y elevados niveles de humedad. Esto haría que busque establecerse en las partes con sombra. El manejo de esta enfermedad se puede hacer haciendo unas podas y una buena fertilización. Cabe resaltar que esta enfermedad es de carácter secundario. Como se anotó anteriormente, no alcanza una incidencia tan alta de que cubra todas las hojas y que así afecte la actividad fotosintética del árbol. Como complemento a las diversas prácticas de manejo y control cultural, el uso de productos que incluyen como principio activo compuestos del cobre es indispensable en algunos casos severos para lograr la minimización de la incidencia del alga. Adicionalmente, se puede controlar con la nutrición adecuada del cultivo y el manejo de otras plagas que debilitan las plantas, volviéndolas susceptibles al ataque, efectuando podas sanitarias cuando la enfermedad esté presente y podas de aclaramiento que permitan la entrada de la luz solar y la circulación del aire por entre las ramas. Más que un control, yo diría que es un manejo, y que es, si yo manejo bien el cultivo de Marañón con podas, con fertilizaciones adecuadas, indirectamente estaría manejando también la enfermedad. Es recomendable que el material removido sea enterrado o quemado fuera del cultivo para evitar que los restos puedan propagar la aparición del alga. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Hasta pronto.